La hechicera del Strand, por L. Temid y Robert Eustace. Relato número 1. Madame Sara. Narrado por Sara Mendoza. Todos los que trabajan en el sector, y muchos otros que no, han oído hablar de la agencia Berner, la agencia de investigación de solvencia para todo el comercio británico. Su función es conocer la situación financiera de todas las empresas mayoristas y minoristas, desde Rothschild hasta la más pequeña tienda de dulces de Whitechapel. No digo que todas las empresas figuren en sus libros, pero mediante investigaciones secretas puede descubrir la situación de cualquier empresa o individuo. Es la gran salvaguardia del comercio británico y previene muchos fraudes. Yo, Dixon Druce, fui nombrado gerente de esta agencia en 1890. Desde entonces he conocido gente extraña y he visto cosas raras, pues en este mundo los hombres hacen cosas curiosas por dinero. Dio la casualidad de que en junio de 1899 mis asuntos me llevaron a Madeira por una investigación de cierta importancia. Salí de la isla el 14 de ese mes en Norham Castle con destino a Southampton. Embarqué después de cenar. Era una noche espléndida, y las melodías de la banda en los jardines públicos de Fanshawe llegaban flotando por la bahía estrellada a través del aire cálido y agradable. Entonces, las campanas del motor sonaron, a toda máquina, y despidiéndome de la isla más hermosa del mundo, me dirigí al salón de fumar para encender mi puro. ¿Quiere una cerilla, señor? La voz provenía de un hombre delgado y de aspecto joven que estaba cerca del caballete. Antes de que pudiera responder, ya había encendido una y me la había ofrecido. «Disculpe», dijo mientras lo arrojaba por la borda, «pero seguramente me estoy dirigiendo al señor Dixon Druce». «Así es, señor», dije mirándolo fijamente. «Pero usted tiene ventajas sobre mí». «¿No me conoces?», respondió. «Jack Shelby, Hayward's House, Harrow, 1879. «Por Júpiter, así es», exclamé. Nuestras manos se unieron en un cálido apretón, y un momento después me encontré sentado junto a mi viejo amigo, al que había apreciado en tiempos pasados, y a quien no había visto desde que me despedí de la colina en la niebla gris de una mañana de diciembre de hacía 20 años. Era un chico de 14 años entonces, pero aún así lo reconocí. Su rostro era bronceado y atractivo. Sus rasgos refinados. De niño, Shelby había destacado por su gracia, su cabeza bien formada, sus rasgos bien definidos. Estas características aún eran suyas. Y aunque ya había pasado un poco de su primera juventud, era decididamente atractivo. Me hizo un breve resumen de su historia. «Mi padre me dejó mucho dinero», dijo, «y The Meadows, nuestra antigua casa familiar, ahora es mía. Me apasiona la historia natural. Esa afición me llevó hace 2 años a Sudamérica. He vivido mis propias aventuras y he coleccionado valiosos especímenes y trofeos. Ahora estoy de camino a casa desde Pará, en el Amazonas, tras haber llegado en un barco de buz a Madeira y haber hecho transbordo allí en la línea Castle. Pero ¿a qué viene tanta charla sobre mí?», añadió, acercando un poco su tumbona a la mía. «¿Y qué hay de tu historia, amigo? ¿Estás establecido? ¿Tienes esposa e hijos? ¿O has cumplido ese sueño de tus días de estudiante y eres el dueño del mejor laboratorio privado de Londres?» «En cuanto al laboratorio», dije con una sonrisa, «tienes que venir a verlo. Por lo demás, soy soltero. ¿Y tú?» «Me casé el día antes de partir de Pará y mi esposa está a bordo conmigo». «Genial», respondí. «Cuéntamelo todo». Su apellido de soltera era Dallas, Beatrice Dallas. Tiene apenas 20 años. Su padre era inglés y su madre española. Ninguno de los padres vive. Tiene una hermana mayor, Edith, de casi 30 años, soltera, que viaja con nosotros. También hay un hermanastro, bastante mayor que Edith y Beatrice. Conocí a mi esposa el año pasado en Pará, y me enamoré al instante. Soy el hombre más feliz del mundo.
Huelga decir que la encuentro hermosa y además es muy adinerada. La historia de su riqueza es curiosa. Su tío materno era un español extremadamente rico, que amasó una fortuna enorme en Brasil con diamantes y minerales. Poseía varias minas. Pero se supone que su riqueza le hizo perder el control. En cualquier caso, parece que sí lo hizo en cuanto a la disposición de su dinero. Dividió las ganancias anuales y los intereses entre su sobrino y sus 2 sobrinas. Pero declaró que la propiedad en sí nunca debería dividirse. Ha dejado todo en manos de aquel de los 3 que sobreviva a los demás. Un plan completamente descabellado, pero creo no sin precedentes en Brasil. Una locura, repetí. ¿Cuánto vale? Más de 2 millones de libras esterlinas. Por Júpiter, exclamé. Menuda suma. ¿Y el medio hermano? Debe de tener más de 40 años y, evidentemente, es un mal tipo. Nunca lo he visto. Sus hermanas no le hablan ni tienen nada que ver con él. Tengo entendido que es un gran jugador. Además, me han dicho que se encuentra actualmente en Inglaterra. Y como hay ciertos trámites técnicos que resolver antes de que las niñas puedan disfrutar plenamente de sus ingresos, una de las primeras cosas que debo hacer al llegar a casa es buscarlo. Tiene que firmar ciertos papeles, ya que no podremos aclarar las cosas hasta que sepamos su paradero. Hace un tiempo, mi esposa y Edith se enteraron de que estaba enfermo, pero vivo o muerto debemos saberlo todo sobre él, y lo antes posible. No respondí y él continuó. Te presentaré a mi esposa y a mi cuñada mañana. Beatriz es toda una niña comparada con Edith, quien la trata casi como una madre. Vi es una pequeña belleza, tan fresca, rellenita y de aspecto juvenil. Pero Edith también es guapa, aunque a veces pienso que es vanidosa como un pavo real. Por cierto, Drus, esto me lleva a otra parte de mi historia. Las hermanas tienen una conocida a bordo, una de las mujeres más extraordinarias que he conocido. Se llama Madame Sara y conoce bien Londres. De hecho, confiesa tener una tienda en el Strand. ¿Qué ha estado haciendo en Brasil? No lo sé. Pero mantiene todos sus asuntos en estricta reserva. Pero te sorprenderás cuando te diga cuál es su vocación. ¿Cuál? Pregunté. Una esteticista profesional. Reivindica el privilegio de rejuvenecer a quienes la consultan. También afirma que puede embellecer a personas bastante feas. Sin duda es muy inteligente. Sabe un poco de todo y tiene recetas maravillosas de medicina, cirugía y odontología. Es una mujer encantadora, de piel clara, ojos azules, modales inocentes e infantiles, y abundante cabello dorado y ondulado. Confiesa abiertamente que es mucho mayor de lo que aparenta. Aparenta 25 años. Parece haber viajado por todo el mundo, y dice ser una mezcla de india e italiana. Pues su padre era italiano y su madre india. La acompaña un árabe, un tipo apuesto y pintoresco, que le dedica una devoción absoluta. Y también trae de vuelta a Inglaterra a 2 brasileños de Pará. Esta mujer comercia con todo tipo de secretos curiosos, pero principalmente con cosméticos. Su tienda en el Strand podría, me imagino, contar muchas historias curiosas. Sus clientes acuden a ella allí y ella hace lo necesario. Es cierto que ocasionalmente realiza pequeñas cirugías y no hay dentista en Londres que pueda competir con ella. Confiesa con bastante ingenuidad que guarda secretos desconocidos para que las dentaduras postizas se adhieran al paladar. Edith Dallas le tiene devoción. De hecho, su adoración equivale a idolatría. ¿Hiciste una descripción brillante de esta mujer?, dije. Debes presentármela mañana. Lo haré, respondió Jack con una sonrisa. Me gustaría saber tu opinión sobre ella. Me alegra mucho haberte encontrado, Drus. Es como en los viejos tiempos. Cuando lleguemos a Londres, pienso alojarme en mi casa de Eaton Square lo que queda de la temporada. Reamueblarán The Meadows, y Vi y yo nos instalaremos en agosto. Entonces debes venir a vernos. Pero me temo que antes de entregarme al mero placer, debo encontrar a ese querido cuñado, Henry Joachim Silva. Si tienes alguna dificultad, dirígete a mí. Dije.
Puedo poner a su disposición, de forma no oficial, por supuesto, agentes que encontrarían a casi cualquier hombre en Inglaterra, vivo o muerto. Luego procedí a darle a Shelby una breve descripción de mis propios asuntos. «Gracias», dijo al cabo de un rato. «Eso es excelente. Eres justo el hombre que necesitamos». A la mañana siguiente, después del desayuno, Jack me presentó a su esposa y a su cuñada. Ambas parecían extranjeras, pero eran muy guapas, y la esposa en particular tenía una apariencia elegante y poco común. Llevábamos charlando unos 5 minutos cuando vi bajar por la cubierta a una mujer delgada, más bien pequeña, que llevaba un gran sombrero para el sol. «Oh, señora», exclamó Shelby, «aquí la tiene». Tuve la suerte de encontrarme con un viejo amigo a bordo, el señor Dixon Druce. Y le he estado contando todo sobre usted. Me gustaría que se conocieran. Druce, esta dama es Madame Sarah, de quien le he hablado. Señor Dixon Druce, Madame Sarah. Hizo una reverencia elegante y luego me miró con seriedad. Pocas veces había visto a una mujer más hermosa. A su lado, tanto la señora Shelby como su hermana parecían desvanecerse en la insignificancia. Su tez era de una belleza casi deslumbrante, su rostro de expresión refinada, sus ojos penetrantes, inteligentes, y, sin embargo, con la mirada inocente y franca de una niña. Su vestido era muy sencillo. En conjunto, parecía una jovencita fresca y natural. Mientras charlábamos de forma amena y sobre temas triviales, instintivamente sentí que se interesaba por mí aún más de lo que cabría esperar en una presentación normal. Poco a poco fue cambiando la conversación hasta dejar fuera a Shelby, su esposa y su hermana. Y luego, al alejarse, se acercó un poco más y dijo en voz baja: «Me alegro mucho de habernos conocido, pero qué extraño es este encuentro. ¿Fue realmente accidental?» «No la entiendo», respondí. «Sé quién es usted», dijo con ligereza. «Es el gerente de la agencia Berner. Su negocio es conocer los asuntos privados de quienes prefieren guardar sus secretos. Ahora, señor Druce, voy a serle totalmente franca. Tengo una pequeña tienda en el Strand, una perfumería. Y tras esas puertas de aspecto inocente, dirijo el negocio que me genera el oro del reino. ¿Tiene usted, señor Druce, alguna objeción a que siga ganándome la vida de forma completamente inocente?» «Ninguno en absoluto», respondí. Me desconcierta al mencionar el tema. «Quiero que visite mi tienda cuando venga a Londres. He estado fuera 3 o 4 meses. Hago maravillas con mis clientes y me pagan generosamente por mis servicios. Guardo algunos secretos completamente inocentes que no puedo confiar a nadie. Los he obtenido en parte de los indios y en parte de los nativos de Brasil. Recientemente he estado en Pará para investigar ciertos métodos para mejorar mi negocio». «¿Y su oficio es...?» pregunté, mirándola con diversión y algo de sorpresa. «Soy una embellecedora», dijo con ligereza. Me miró con una sonrisa. «Todavía no me desea, señor Druce, pero quizá llegue el día en que incluso usted desee aplazar los años de mis achaques. Mientras tanto, ¿puede adivinar mi edad?» «No me aventuraré a hacer ninguna conjetura», respondí. «Y yo no se lo diré. Que siga siendo un secreto. Mientras tanto, comprenda que mi profesión es muy pública y que guardo secretos. Le aconsejo, señor Druce, que, incluso en su faceta profesional, será mejor que no interfiera con ellos». La expresión infantil se desvaneció de su rostro al pronunciar estas últimas palabras. Parecía haber un tono desafiante en su voz. Se dio la vuelta al cabo de unos instantes y me reuní con mis amigos. «¿Ha estado conociendo a Madame Sarah, señor Druce?», dijo la señora Shelby. «¿No le parece encantadora?» «Es una de las mujeres más hermosas que he visto», respondí. «Pero parece haber un misterio con ella». «Oh, por supuesto que sí lo hay», dijo Edith Dallas con gravedad. Me preguntó si podía adivinar su edad. Continué. «No lo intenté, pero seguro que no debe tener más de 25 años». «Nadie sabe su edad», dijo la señora Shelby.
Pero les contaré un dato curioso que quizás no crean. Fue dama de honor en la boda de mi madre hace 30 años. Ella afirma que nunca cambia y que no le teme a la vejez. ¿En serio? Grité. ¿Pero seguro que es posible? Su nombre está en el registro. Y mi madre la conocía bien. Era misteriosa entonces, y creo que mi madre se apoderó de ella, pero no estoy segura. En fin, Edith y yo la adoramos, ¿verdad, Edith? Puso su mano cariñosamente sobre el brazo de su hermana. Edith Dallas no habló, pero su rostro reflejaba preocupación. Después de un rato, dijo lentamente: Madame Sarah es extraña y terrible. Quizás no haya ningún negocio imaginable, ni siquiera el de un abogado, que genere más sospechas que el mío. Detesto todos los misterios, tanto en personas como en cosas. Los misterios son mis enemigos naturales. Ahora sentía que esta mujer era un misterio absoluto. No dudé de que estuviera interesada en mí. El resto del viaje transcurrió bastante bien. Cuanto más veía a la señora Shelby y a su hermana, más me gustaban. Eran tranquilas, sencillas y directas. Estaba segura de que ambas eran de una calidad intachable. Nos despedimos en Waterloo. Jack, su esposa y la hermana de esta fueron a casa de Jack en Eaton Square, y yo regresé a mis aposentos en St. John's Wood. Tenía una casa allí, con un amplio jardín, al fondo del cual se encontraba mi laboratorio. El laboratorio que era el orgullo de mi vida, pues lo consideraba con cariño el mejor laboratorio privado de Londres. Allí pasaba todo mi tiempo libre experimentando y probando esta y otra combinación química, con la esperanza de hacer grandes cosas algún día, pues la agencia Werner no iba a ser el final de mi carrera. Sin embargo, me interesó profundamente y no me arrepentía de volver a mis enigmas comerciales. Al día siguiente, justo antes de ir a mi lugar de trabajo, anunciaron a Jack Shelby. «Necesito que me ayudes», dijo. «Ya he estado intentando, a grandes rasgos, obtener información sobre mi cuñado, pero todo ha sido en vano. No aparece esa persona en ninguno de los directorios. ¿Puedes guiarme para descubrirlo?» Dije que podía y que lo haría si dejaba el asunto en mis manos. «Con gusto», respondió. «Ya ves cómo estamos. Ni Edith ni Vi pueden conseguir dinero con regularidad hasta que encuentren al hombre. No entiendo por qué se esconde». «Introduciré anuncios en las secciones personales de los periódicos», dije, «y pediré a quien pueda aportar información que se ponga en contacto conmigo en mi oficina. También daré instrucciones a todas las sucursales de mi empresa, así como a mis asistentes principales en Londres, para que estén atentos a cualquier novedad. Puede estar seguro de que en 1 o 2 semanas lo sabremos todo sobre él». Shelby pareció alegrarse con esta propuesta, y después de pedirme que fuera a visitar a su esposa y a su hermana lo antes posible, se despidió. Ese mismo día se redactaron y enviaron anuncios a varios periódicos y agencias de información, pero transcurrían semanas sin obtener el menor resultado. Shelby se puso muy nervioso por la demora. Nunca era feliz excepto en mi presencia, e insistía en que fuera a su casa siempre que tenía tiempo. Me alegré de hacerlo, pues me interesaba tanto por él como por sus pertenencias. Y en cuanto a Madame Sarah, no podía sacármela de la cabeza. Un día la señora Shelby me dijo: «¿Ha ido alguna vez a ver a Madame? Sé que le gustaría enseñarle su tienda y los alrededores». «Prometí visitarla», respondí, «pero aún no he tenido tiempo de hacerlo». «¿Vendrá conmigo mañana por la mañana?», preguntó de repente Edith Dallas. Se sonrojó al hablar, y su expresión preocupada e inquieta se acentuó. Hacía tiempo que notaba que se veía nerviosa y deprimida. Observé esta peculiaridad por primera vez a bordo del Norham Castle. Pero con el tiempo, en lugar de disminuir, empeoró. Para ser tan joven, su rostro estaba demacrado. Se sobresaltaba con cada sonido, y nunca pronunciaba el nombre de Madame Sarah en su presencia, sin que ella mostrara una emoción casi indebida. «¿Quiere venir conmigo?», dijo ella con gran entusiasmo. Se lo prometí de inmediato. Y al día siguiente, sobre las 11, Edith Dallas y yo nos encontrábamos en un coche de punto, yendo a la tienda de Madame Sarah. Llegamos en pocos minutos, y encontramos un pequeño local sin pretensiones, encajado entre una calcetería a un lado
y una imprenta barata al otro. En los escaparates de la tienda había pirámides de frascos de perfume, con brillantes tapones facetados atados con cintas de colores. Bajamos del coche de punto y entramos. Dentro de la tienda había un par de escalones que conducían a una puerta de caoba maciza. «Esta es la entrada de su casa particular», dijo Edith, señalando una pequeña placa de latón en la que estaba grabado el nombre Madame Sarah, perfumista. Edith tocó un timbre eléctrico, y al instante un paje elegantemente vestido abrió la puerta. Miró a la señorita Dallas como si la conociera muy bien y dijo: «La señora está dentro y la espera, señorita». Nos condujo a una habitación de aspecto tranquilo, amueblada de forma sobria pero elegante. Nos dejó cerrando la puerta. Edith se volvió hacia mí. «¿Sabe dónde estamos?», preguntó. «Estamos en una pequeña habitación justo detrás de la tienda de Madame Sarah», respondí. «¿Por qué está tan nerviosa, señorita Dallas? ¿Qué le pasa?» «Estamos en el umbral de la cueva de un mago», respondió. «Pronto nos encontraremos cara a cara con la mujer más maravillosa de todo Londres. No hay nadie como ella». «¿Y usted le tiene miedo?», pregunté, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Se sobresaltó, retrocedió y con gran dificultad recuperó la compostura. En ese momento, el paje regresó para guiarnos a través de una serie de pequeñas salas de espera. Y pronto nos encontramos en presencia de la propia Madame. «¡Ah!», dijo con una sonrisa. «¡Qué delicia! Has cumplido tu palabra, Edith, y te estoy muy agradecida. Ahora le mostraré al señor Druce alguno de los misterios de mi oficio. Pero entienda, señor», añadió, «que no le revelaré ninguno de mis verdaderos secretos. Solo si desea saber algo sobre mí, podrá hacerlo. Este es mi Santa Sanctorum. Este es mi Santa Santorum. ¿Cómo sabe que me gustaría saber de usted?», pregunté. Ella me dirigió una mirada seria que me sorprendió un poco y luego dijo: «El conocimiento es poder. No rechace lo que estoy dispuesto a darle. Edith, ¿no te opondrás a esperar aquí mientras le muestro las habitaciones al señor Druce? Primero observa esta habitación, señor Druce. Está iluminada solo por el techo. Cuando la puerta se cierra, se bloquea automáticamente, impidiendo cualquier intrusión desde el exterior. Un ligero aroma a perfume impregna la habitación. Hace calor, pero la habitación está fresca. ¿Qué le parece?». No respondí. Caminó hasta el otro extremo y me hizo señas para que la acompañara. Allí había una mesa cuadrada de roble pulido, sobre la que se encontraban una serie de artículos e instrumentos de aspecto extraordinario. Frascos con tapón llenos de extraños medicamentos. Espejos, planos y cóncavos. Cepillos, aerosoles, esponjas. Delicados instrumentos de acero brillante con punta de aguja. Diminutas lancetas y forceps. Frente a la mesa había una silla, como las que usan los dentistas. Sobre la silla colgaban luces eléctricas con potentes reflectores y lentes como linternas de ojo de buey. Otra silla, sostenida sobre un pedestal de vidrio, se guardaba allí, según me informó Madame Sarah, para administrar electricidad estática. Había pilas secas para las corrientes continuas y bobinas de inducción para las corrientes farádicas. También había agujas de platino para quemar las raíces de los cabellos. La señora me llevó de esta habitación a otra, donde se encontraba un conjunto de instrumentos aún más formidable. Había una mesa de operaciones de madera y aparatos de cloroformo y éter. Cuando lo hube examinado todo, se volvió hacia mí. «Ahora lo sabe», dijo. «Soy doctora, quizá curandera. Estos son mis secretos. Gracias a ello vivo y próspero». Me dio la espalda y entró en la otra habitación con el paso ligero y ágil de la juventud. Edith Dallas, blanca como un fantasma, nos esperaba. «Has cumplido con tu deber, hija mía», dijo Madame. «El señor Druce ha visto todo lo que quiero que vea. Les estoy muy agradecida a ambos. Nos vemos esta noche en la reunión de Lady Farringdon. Hasta entonces».
Cuando llegamos a la calle y regresamos a Eaton Square, me volví hacia Edith. Muchas cosas me intrigan sobre su amiga, dije, pero quizá ninguna más que esta. ¿Cómo puede una mujer que presume de ser dueña de una tienda acceder a algunas de las mejores casas de Londres? ¿Por qué la alta sociedad le abre las puertas a esta mujer, señorita Dallas? No puedo decírselo con exactitud, fue su respuesta. Solo sé que donde quiera que va es bien recibida y tratada con consideración. Y donde no aparece, hay un sentimiento universal de arrepentimiento. También me habían invitado a la recepción de Lady Farringdon esa noche, y fui con gran curiosidad. No cabía duda de que Madame me interesaba. No estaba seguro de ella. Sin duda había un misterio en torno a la dama. Y además, por alguna razón inexplicable, deseaba a la vez congraciarse conmigo y desafiarme. ¿Por qué? Llegué temprano y me encontraba entre la multitud cerca del final de la escalera cuando anunciaron a Madame. Vestía un suntuoso satén blanco y una gran cantidad de diamantes. Vi a su anfitriona inclinarse hacia ella y hablar con entusiasmo. Observé la respuesta de Madame y la expresión de satisfacción que cruzó el rostro de Lady Farringdon. Unos minutos después, un hombre con rostro extranjero y larga barba se sentó ante el piano de cola. Tocó un preludio ligero y Madame Sarah comenzó a cantar. Su voz era dulce y baja. Era el tipo de voz que llega al corazón. Hubo una pausa instantánea en la alegre charla. Cantó en un silencio absoluto. Y cuando la canción terminó, siguió un furioso aplauso. Me estaba girando para decirle algo a mi vecina más cercana cuando vi a Edith Dallas, que estaba de pie cerca. Sus ojos se encontraron con los míos. Me puso la mano en la manga. «Hace calor en la habitación», dijo jadeando. «Lléveme al balcón, por favor». Así lo hice. El ambiente en los salones era casi insoportable, pero el aire libre era relativamente fresco. «No debo perderla de vista», dijo de repente. «¿A quién?», pregunté, algo asombrado por sus palabras. «A Sarah». «¿Está ahí?», dije. «¿Puede verla desde donde está?». Estábamos solos. Me acerqué un poco más. «¿Por qué le tiene miedo?», pregunté. «¿Estás seguro de que no nos escucharán?», fue su respuesta. «Así es. Ella me aterroriza», fueron sus siguientes palabras. «No traicionaré su confianza, señorita Dallas». «¿No confiará en mí? Debería darme una razón para sus temores». «No puedo. No me atrevo. Ya he dicho demasiado. No me retenga, señor Druce. No debe encontrarnos juntos». Mientras hablaba, se abrió paso entre la multitud y antes de que pudiera detenerla estaba al lado de Madame Sarah. La recepción en Portland Place fue, recuerdo, el 26 de julio. 2 días después, los Shelby iban a dar su última reunión antes de partir al campo. Por supuesto me invitaron a estar presente, y Madame también estaba allí. Nunca había estado vestida con tanto esplendor, ni se había visto más joven ni más hermosa. Donde quiera que iba, todas las miradas la seguían. Por lo general su vestido era sencillo, casi como el que usaría una joven. Pero esa noche eligió ricas telas orientales de múltiples colores, relucientes de gemas. Su cabello dorado estaba adornado con diamantes. Alrededor de su cuello llevaba una mezcla de turquesas y diamantes. Había muchas mujeres jóvenes en la sala, pero ni la más joven ni la más hermosa tenía la oportunidad de estar junto a Madame. No era solo belleza de apariencia, era encanto, un encanto que lo supera todo. Vi a la señorita Dallas, de aspecto delgado, alto y pálido, de pie a cierta distancia. Me acerqué a ella. Antes de que pudiera hablar, se inclinó hacia mí. «¿No es divina?», susurró. «Deslumbra y deleita a todos. Está conquistando Londres». «¿Entonces no le tiene miedo esta noche?», dije. «Le temo más que nunca. Me ha hechizado». Pero escuchaba cantar otra vez. No había olvidado la canción que Madame nos había dado en la casa de los Farringdon, y me quedé quieto a escucharla. Reinaba un silencio absoluto en la habitación. Su voz flotaba sobre las cabezas de los invitados reunidos en una ensoñadora canción española.
Edith me dijo que era una canción para dormir, y que Madame se jactaba de su poder para dormir a casi cualquiera que la escuchara. Tiene muchos pacientes que sufren de insomnio, susurró la muchacha, y generalmente los cura con esa canción, y solo con eso. No debemos hablar, nos oirá. Antes de que pudiera responder, Shelby llegó corriendo. No había visto a Edith. Me agarró del brazo. Pase un momento por este lado, Dixon, dijo. Debo hablar con usted. Supongo que no tiene noticias de mi cuñado, ¿no? Ni una palabra, respondí. Para ser sincero, estoy muy molesto con este asunto. No podemos resolver nuestros asuntos financieros solo porque este hombre decide perderse. Los abogados de mi esposa enviaron un telegrama a Brasil ayer, pero ni siquiera sus banqueros saben nada de él. Es cuestión de tiempo, respondí. ¿Cuándo te vas a Hampshire? El sábado. Cuando Shelby dijo las últimas palabras, miró a su alrededor y luego bajó la voz. Quiero decir algo más. Cuanto más la veo, dijo señalando a Madame Sarah con la cabeza, menos me gusta. Edith se está poniendo muy rara. ¿No te has dado cuenta? Y lo peor es que mi esposa también está infectada. Supongo que es esa treta de las mujeres para curar a la gente y embellecerla. Sin duda, la tentación es abrumadora en el caso de una mujer sencilla. Pero Beatriz es hermosa y joven. ¿Qué tiene que ver con cosméticos y pastillas para el cutis? ¿No querrás decirme que tu esposa consultó a Madame Sarah como médico? No exactamente, pero ha recurrido a ella para sus dientes. Últimamente se quejaba de dolor de muelas, y la odontología de Madame Sarah es reconocida. Edith acude constantemente a ella por una u otra cosa. Pero luego Edith se encapricha. Mientras Jack decía estas últimas palabras, se acercó a hablar con alguien más, y antes de que pudiera abandonar la soledad de la ventana, vi a Edith Dallas y a Madame Sarah conversando seriamente. No pude evitar oír las siguientes palabras. No vengas a verme mañana. Vete al campo lo antes posible. Es sin duda lo mejor que puedes hacer. Mientras Madame hablaba, se giró rápidamente y me miró. Hizo una reverencia y la mirada peculiar, esa especie de desafío que me había dirigido antes, se reflejó en su rostro. Me incomodó y durante la noche siguiente no pude sacármelo de la cabeza. Recordé lo que Shelby había dicho sobre su esposa y sus asuntos financieros. Sin duda, se había casado con una mujer misteriosa. Una mujer misteriosa que Madame Sarah conocía a la perfección. Había un gran interés económico. Y cuando se trata de millones, ocurren cosas extrañas. A la mañana siguiente, me acababa de levantar y estaba desayunando cuando me entregaron una nota. Llegó por un mensajero especial y estaba marcada como urgente. La abrí. Este era su contenido. Mi querido Druce, nos ha caído un golpe terrible. Mi cuñada Edith se sintió repentinamente enferma esta mañana durante el desayuno. Llamaron al médico más cercano, pero no pudo hacer nada, pues falleció hace media hora. Venga a verme y, si conoce a algún especialista muy hábil, tráigalo. Mi esposa está completamente atónita. Atentamente, Jack Shelby. Leí la nota 2 veces antes de comprender su significado. Salí corriendo y, parando el primer coche de punto que encontré, le dije al hombre: conduzca hasta el número 192 de la calle Victoria lo más rápido que pueda. Aquí vivía un tal señor Eric Vandeleur, un viejo amigo mío y cirujano de policía del distrito de Westminster, que incluía Eaton Square. No existía un tipo más astuto ni perspicaz que Vandeleur, y el presente caso era esencialmente de su competencia, tanto legal como profesional. No estaba en su apartamento cuando llegué, pues ya había ido al juzgado. En consecuencia, me apresuré y me informaron de que estaba en el depósito de cadáveres. Para un hombre que, según me pareció, vivía en una atmósfera perpetua de crimen y violencia, de muerte y tribunales forenses, su habitual alegría y vivacidad eran notables. Quizás se debiera solo a la reacción de su trabajo, pues tenía fama de ser uno de los expertos más perspicaces del momento, en jurisprudencia médica, y el analista más hábil en casos toxicológicos de la Policía Metropolitana. Antes de que pudiera avisarle de que quería verlo, oí un portazo y Vandeleur llegó corriendo por el pasillo, poniéndose el abrigo al correr.
Hace siglos que no te veo. ¿Me buscas? Sí, y con mucha urgencia, respondí. ¿Estás ocupado? Estás loco, querido amigo. No puedo darte un momento ahora, pero quizás más tarde. ¿Qué pasa? ¿Te ves emocionado? Tengo que ir a Eaton Square como el viento, pero ven conmigo si quieres y cuéntamelo por el camino. Genial, exclamé. ¿Ya se ha informado del asunto? Irá a casa del señor Shelby, número 34A. Así que iré contigo. Él me miró con asombro. Pero si el caso acaba de ser denunciado. ¿Qué puedes saber tú al respecto? Tomemos este coche y te lo contaré sobre la marcha. Mientras conducíamos hacia Eaton Square, le expliqué rápidamente la situación, mirando de vez en cuando el rostro radiante y bien afeitado de Vandeleur. Ya no era Eric Vandeleur, el hombre de la última anécdota del club, y el brillo alegre en sus ojos azules. Era Vandeleur, el jurista médico, con un rostro como una máscara, la mandíbula inferior ligeramente saliente y rasgos muy rígidos. Esto promete ser serio, respondió cuando terminé, pero no puedo hacer nada hasta después de la autopsia. Aquí estamos y ahí está mi hombre esperándome. Ha sido astuto. En la escalera había un hombre con aspecto oficial y uniforme que saludó. Oficial forense, explicó Vandeleur. Entramos en la casa silenciosa y a oscuras. Shelby estaba de pie en el recibidor. Salió a recibirnos. Le presenté a Vandeleur y enseguida nos condujo al comedor, donde encontramos al doctor Osborne, a quien Shelby había llamado cuando se dio la primera alarma de la enfermedad de Edith. El doctor Osborne era un hombre pálido, de baja estatura y muy joven. Su rostro reflejaba una considerable alarma. Vandeleur, sin embargo, logró tranquilizarlo por completo. «Hablaré con usted en unos minutos, doctor Osborne», dijo. «Pero primero debo obtener el informe del señor Shelby». «¿Podría decirme, señor, qué ocurrió exactamente?» «Por supuesto», respondió. «Anoche tuvimos una recepción aquí, y mi cuñada no se acostó hasta la madrugada. Estaba de mal humor, pero por lo demás se encontraba en su estado habitual. Mi esposa entró en su habitación después de acostarse y me contó más tarde que había encontrado a Edith histérica y no pudo conseguir que explicara nada. Ambos hablamos de llevarla al campo sin demora. De hecho, nuestra intención era irnos esta tarde». «¿Y bien?», dijo Vandeleur. «Desayunamos sobre las 9:30 y la señorita Dallas bajó con su habitual salud y al parecer de buen humor. Comió con apetito y, casualmente, a ella y a mi esposa le sirvieron el mismo plato. La comida estaba a punto de terminar cuando se levantó de un salto de la mesa. Lanzó un grito agudo, palideció. Se llevó la mano al costado y salió corriendo de la habitación. Mi esposa la siguió de inmediato. Regresó al cabo de un par de minutos y dijo que Edith tenía un dolor intenso y me rogó que llamara a un médico. El doctor Osborne vive a la vuelta de la esquina. Vino enseguida, pero ella falleció casi al instante». «¿Estaba usted en la habitación?», preguntó Vandeleur, volviéndose hacia Osborne. «Sí», respondió. «Estuvo consciente hasta el último momento y murió repentinamente». «¿Le dijo algo?». «No, salvo para asegurarme que no había comido nada ese día hasta que bajó a desayunar. Tras el fallecimiento envié inmediatamente un informe. Cerré la puerta de la habitación donde se encuentra el cuerpo de la pobre chica y me aseguré también de que nadie tocara nada de esta mesa». Vandeleur tocó el timbre y apareció un sirviente. Dio órdenes rápidas. Recogieron y se encargaron de todo lo que quedaba de la comida. Y luego él y el forense subieron. Cuando estuvimos solos, Shelby se dejó caer en una silla. Su rostro estaba demacrado y ojeroso. «Lo terriblemente repentino del suceso es lo que resulta tan espantoso», exclamó. «En cuanto a Beatriz, no creo que vuelva a ser la misma. Estaba muy unida a Edith. Edith era casi 10 años mayor que ella, y siempre ejercía de madre. Este es un triste comienzo para nuestra vida. Apenas puedo pensar con serenidad». Me quedé con él un rato más y luego, como Vandeleur no regresaba, volví a mi casa. Allí no pude concentrarme en nada, y cuando Vandeleur me llamó por teléfono sobre las 6, corrí a sus habitaciones. En cuanto llegué, vi que Shelby estaba con él, y la expresión de ambos rostros me dijo la verdad. «Esto es un mal negocio», dijo Vandeleur. «La señorita Dallas ha muerto por ingestión de veneno. Se ha realizado un análisis y examen exhaustivos.
y se ha encontrado un potente veneno, desconocido para los toxicólogos europeos. Si bien es extraño, la forma en que se administró es un misterio. Confieso que en este momento todos estamos desconcertados. Ciertamente no estaban los restos del desayuno, y tenemos su testimonio moribundo de que no tomó nada más. Ahora bien, un veneno con una potencia tan espantosa surtiría efecto rápidamente. Es evidente que se encontraba bastante bien cuando llegó a desayunar, y que el veneno comenzó a actuar hacia el final de la comida. Pero ¿cómo la obtuvo? Sin embargo, esta cuestión la abordaré más adelante. El punto más inmediato es este. La situación es grave considerando los problemas económicos y el valor de la vida de la dama. Por los aspectos del caso, su indudable cordura y su afecto por su hermana, casi podemos descartar la idea de suicidio. Por lo tanto, debemos llamarlo asesinato. Esta inofensiva e inocente dama es asesinada por la mano de un criminal. Y con tal, una astucia diabólica que no deja rastro ni pista. Para semejante acto debe haber existido un motivo muy poderoso, y quien lo diseñó y ejecutó debe ser un criminal de altísima capacidad científica. El señor Shelby me ha estado contando la situación financiera exacta de la pobre señora, y también de su joven esposa. La desaparición total del hermanastro, considerando su pasado, resulta sumamente extraña. Sabiendo como sabemos que entre él y 2 millones de libras esterlinas había 2 vidas, una ha sido arrebatada. Una sensación de frío mortal me invadió al oír estas últimas palabras de Vandeleur. Miré a Shelby. Su rostro estaba pálido y las pupilas contraídas, como si viera algo que lo aterrorizaba. Lo que sucedió una vez puede volver a suceder, continuó Vandeleur. Nos encontramos ante un gran misterio, y le aconsejo, señor Shelby, que proteja a su esposa con sumo cuidado. Estas palabras, pronunciadas por un hombre de la posición y autoridad de Vandeleur, en tales asuntos, fueron suficientemente impactantes para mí. Pero que Shelby recibiera una advertencia tan solemne sobre su joven, hermosa y recién casada esposa, que lo era todo para él, fue realmente terrible. Apoyó la cabeza entre las manos. «¡Ay de nosotros!», murmuró. «¿Es este un país civilizado donde la muerte puede andar por ahí, invisible, sin remedio? Dígame, señor Vandeleur, ¿qué debo hacer?» «Debe dejarse guiar por mí», dijo Vandeleur. «Y créame, no hay brujería en el mundo. Enviaré un detective a su casa inmediatamente. No se alarme. Vendrá vestido de civil y simplemente actuará como un sirviente. Sin embargo, nada se le puede hacer a su esposa sin que él lo sepa. En cuanto a ti, Druce», continuó volviéndose hacia mí, «la policía está haciendo todo lo posible para encontrar a ese tal Silva, y te pido que lo ayudes con tu gran agencia y que empieces de inmediato. Deja a tu amigo en mis manos. Telegrafíen inmediatamente si tienen noticias. Puedes confiar en mí», dije, y un momento después salí de la habitación. Mientras caminaba rápidamente por la calle, me vino a la mente Madame Sarah, su tienda y su misterioso entorno, sus instrumentos quirúrgicos, su mesa de operaciones, sus bobinas de inducción. Y sin embargo, ¿qué podía tener que ver Madame Sarah con el extraño e inexplicable misterio actual? Apenas se me había ocurrido cuando oí un traqueteo junto a la acera, y al girarme vi un elegante carruaje abierto, tirado por 2 caballos, allí parado. También oí mi nombre. Me giré. Madame Sarah descendía del carruaje. «Lo vi pasar, señor Druce. Acabo de enterarme de la noticia de la pobre Edith Dallas. Estoy terriblemente conmocionada y disgustada. Estuve en la casa pero no me dejaron entrar. ¿Sabe cuál fue la causa de su muerte?» Los ojos azules de Madame se llenaron de lágrimas mientras hablaba. «No estoy en libertad de revelar lo que he oído, señora», respondí, «ya que estoy oficialmente relacionado con el asunto». Sus ojos se entrecerraron. Las lágrimas que rebosaban se secaron como por arte de magia. Su mirada se tornó desdeñosa. «Gracias», respondió ella. «Su respuesta me dice que no murió de forma natural. ¡Qué horror! Pero no debo entretenerlo. ¿Puedo llevarlo a algún sitio?» «No, gracias». «Entonces, adiós». Le hizo una seña al cochero y mientras el carruaje se alejaba, se giró para mirarme. Su rostro tenía la expresión desafiante que había visto allí más de una vez. ¿Podría estar relacionada con el asunto?
La idea me asaltó con una violencia que parecía casi una convicción. Sin embargo, no tenía ninguna razón para ello. Ninguna. Encontrar a Henry Joachim Silva era ahora mi principal preocupación. Los anuncios circularon ampliamente. Mi personal tenía instrucciones de realizar todas las averiguaciones posibles, con grandes recompensas como incentivo. Se comunicó por cable con las sucursales de otras agencias en todo Brasil, y se utilizaron todos los canales de Scotland Yard. Sin embargo, no hubo resultados. Los periódicos se hicieron eco del caso. La mayoría de ellos contenían párrafos sobre el hermanastro desaparecido y la misteriosa muerte de Edith Dallas. Entonces alguien se hizo con la historia del testamento, y ésta se difundió con numerosos añadidos para beneficio del público. En la investigación, el jurado emitió el siguiente veredicto. Encontramos que la señorita Edith Dallas murió por tomar veneno de nombre desconocido, pero no hay evidencia que lo confirme. Esta situación insatisfactoria estaba destinada a cambiar de repente. El 6 de agosto, mientras estaba sentado en mi oficina, un mensajero privado me trajo una nota. Me decía lo siguiente: Hotel Norfolk, Strand. Estimado señor, acabo de llegar a Londres desde Brasil y he visto sus anuncios. Estaba a punto de insertar uno yo mismo para averiguar el paradero de mis hermanas. Estoy gravemente inválido y no puedo salir de mi habitación. ¿Podría venir a verme lo antes posible? Atentamente, Henry Joachim Silva. Con una excitación incontrolable, envié apresuradamente 2 telegramas, uno a Shelby y otro a Vandeleur, rogándoles que estuvieran conmigo sin falta lo antes posible. Así que el hombre nunca había estado en Inglaterra. La situación era más desconcertante que nunca. Al menos una cosa era probable. La muerte de Edith Dallas no se debió a su hermanastro. Poco después de las 6:30 llegó Shelby, y Vandeleur entró 10 minutos después. Les conté lo ocurrido y les mostré la carta. Media hora después llegamos al hotel, y al decir quién era, el sirviente privado de Silva nos condujo a una habitación en el primer piso. Descansando en un sillón al entrar, estaba sentado un hombre. Su rostro estaba terriblemente delgado. Los ojos y las mejillas estaban tan hundidos que su rostro parecía casi una calavera. No hizo ningún esfuerzo por levantarse cuando entramos, y nos miró a ambos con profundo asombro. Me presenté enseguida y le expliqué quiénes éramos. Luego le hizo un gesto con la mano a su hombre para que se retirara. ¿Se ha enterado de la noticia, señor Silva?, pregunté. ¿Noticias? ¿Qué noticias? Me miró y pareció leer algo en mi rostro. Se recostó en su silla. «Cielos», respondió. ¿Se refiere a mis hermanas? Dígame rápido. ¿Se encuentran bien? Su hermana mayor murió el 29 de julio, y hay motivos para creer que su muerte fue causada por un crimen. Al pronunciar estas palabras, el cambio que se apoderó de su rostro fue aterrador. No habló, permaneció inmóvil. Sus manos, como garras, se aferraban a los brazos de la silla. Sus ojos estaban fijos, como si fueran a salirse de sus cuencas huecas. El color de su piel era como arcilla. Oí a Shelby respirar agitadamente detrás de mí, y Vandeleur se acercó al hombre y le puso la mano en el hombro. «Cuéntenos qué sabe de este asunto», dijo bruscamente. Recuperándose con esfuerzo, el enfermo comenzó con voz temblorosa. «Escuche atentamente porque debe actuar con rapidez. Soy indirectamente responsable de este terrible suceso. Mi vida ha sido un desastre y ahora me estoy muriendo. Los médicos me dicen que no duraré ni un mes, pues tengo una gran aneurisma en el corazón. Hace 18 meses estaba en Río. Vivía al máximo y jugaba a lo grande. Entre mis compañeros de juego había un hombre mucho mayor que yo. Se llamaba José Aranjo. Era, si cabe, un jugador aún mejor que yo. Una noche jugamos solos. Las apuestas subieron mucho hasta alcanzar una cifra considerable. Al amanecer, había perdido casi 200.000 libras contra él. Aunque soy rico en ingresos, según el testamento de mi tío, no podía pagar ni la 20ª parte de esa suma. Este hombre conocía mi situación financiera y, además de un anticipo de 5.000 libras, le di un documento. Debí de estar loco para hacerlo. El documento era este.
estaba debidamente atestiguado y atestiguado por un abogado, que en caso de sobrevivir a mis 2 hermanas y heredar así la vasta fortuna de mi tío, $500,000 iría a José Aranjo. Sentí que me estaba desmoronando en ese momento, y las posibilidades de heredar el dinero eran escasas. Inmediatamente después de firmar el documento, este hombre se fue de Río, y entonces oí cosas sobre él que desconocía. Era un hombre de orígenes singulares, mitad indio, mitad italiano. Había pasado muchos años de su vida entre los indios. También oí que era tan cruel como astuto, y que poseía maravillosos secretos de envenenamiento desconocidos en Occidente. Pensé mucho en esto, pues sabía que al firmar ese documento había puesto la vida de mis 2 hermanas entre él y una fortuna. Llegué a Pará hace 6 meses, solo para enterarme de que una de mis hermanas estaba casada y que ambas se habían ido a Inglaterra. A pesar de mi malestar, decidí seguirlas para advertirlas. También quería arreglar algunos asuntos con usted, señor Shelby. Un momento, señor. Interrumpí de repente. ¿Sabe si este hombre, José Aranjo, conocía a una mujer que se hacía llamar Madame Sara? Que si la conocía, exclamó Silva. Y tanto que sí, y yo también. Aranjo y Madame Sara eran mejores amigos y se veían constantemente. Ella se consideraba una esteticista profesional. Era muy guapa y tenía secretos para ejercer su oficio que ni siquiera Aranjo desconocía. «¡Cielos!», exclamé. «Y la mujer ya está en Londres. Regresó aquí con la señorita Shelby y la señorita Dallas. Edith estaba muy influenciada por ella y estaba constantemente a su alrededor. No me cabe duda de que es culpable. Llevo tiempo sospechando de ella, pero no he podido encontrarle un motivo. Ahora sí que aparece. ¿Pueden arrestarla?». Vandeleur no respondió. Me miró de forma extraña y luego se volvió hacia Shelby. «¿Tu esposa también ha consultado a Madame Sara?», preguntó bruscamente. «Sí, fue a verla una vez por lo de sus dientes, pero no ha vuelto a la tienda desde que murió Edith. Le rogué que no viera a la mujer, y me prometió fielmente que no lo haría». «¿Le ha recetado Madame Sara algún medicamento o loción? ¿Sigue algún tratamiento que ha recomendado?». «No estoy seguro de ese punto». «Muy bien, veré a su esposa esta noche para hacerle algunas preguntas. Ambos deben irse de la ciudad inmediatamente. Vayan a su casa de campo y estableceos allí. Hablo en serio cuando digo que la señora Shelby corre el mayor peligro posible hasta después de la muerte de su hermano. Debemos dejarlo ahora, señor Silva. Todos los asuntos de negocios deben esperar. Es absolutamente necesario que la señora Shelby salga de Londres de inmediato. Buenas noches, señor. Me daré el gusto de visitarlo mañana por la mañana». Nos despedimos del enfermo. En cuanto llegamos a la calle, Vandeleur se detuvo. «Debo dejarte a ti, Shelby», dijo. «Decidir cuánto de este asunto le cuentas a tu esposa. Si yo fuera tú, se lo explicaría todo. Ha llegado el momento de actuar de inmediato, y ella es una mujer valiente y sensata. A partir de ahora debes vigilar todos los alimentos y líquidos que ingiere. Nunca debe perderla de vista, ni de la otra persona de confianza». «Por supuesto, yo mismo cuidaré de mi esposa», dijo Shelby, «pero es algo que puede volverme loco». «Iré contigo al campo, Shelby», dije de repente. «Ah», exclamó Vandeleur, «eso es lo mejor que puede hacer». «¿Y lo que quería proponer?». «Vayan todos mañana en un tren temprano». «Entonces me voy a casa enseguida a hacer los arreglos», dije. «Te espero, Shelby, en Waterloo para tomar el primer tren a Cronsmoor mañana». Mientras me daba la vuelta, Vandeleur me agarró del brazo. «Me alegra que vayas con ellos», dijo. «Te escribiré esta noche para darte instrucciones. Nunca vayas sin un revólver cargado. Buenas noches». A las 6:15 de la mañana siguiente, Shelby, su esposa y yo estábamos en un compartimento reservado y cerrado de primera clase, viajando a toda velocidad hacia el oeste. Los sirvientes y la doncella especial de la señora Shelby estaban en un vagón aparte. El rostro de Shelby mostraba señales de una noche de insomnio y contrastaba marcadamente con el rostro bello y fresco de la joven en torno a la cual se libraba esta extraña batalla. Su esposo se lo había contado todo, y aunque aún sufría terriblemente por la conmoción y el dolor de la muerte de su hermana,
Su rostro estaba tranquilo y rebosante de paz. Un carruaje nos esperaba en Cronsmoor, y a las 9:30 llegamos a la antigua casa de los Shelby, enclavada entre robles y olmos. Se hizo todo lo posible para que la llegada de la novia fuera lo más alegre posible, pero una tristeza incontenible ensombrecía al propio Shelby. Apenas podía animarse a interesarse por nada. A la mañana siguiente recibí una carta de Vandeleur. Era muy breve y me inculcó una vez más la necesidad de ser precavido. Decía que 2 médicos eminentes habían examinado a Silva y que el veredicto era que no viviría ni un mes. Hasta su muerte debían observarse estrictamente las precauciones. El día estaba despejado y después del desayuno salí a dar un paseo cuando el mayordomo me trajo un telegrama. Lo abrí. Era de Vandeleur. Prohíban la comida hasta que llegue. Ya voy. Fueron las palabras. Corrí al estudio y se la di a Shelby. Él la tomó y me miró. «Busca el primer tren y ve a buscarlo, amigo», dijo. «Esperemos que esto signifique el fin de este horrible asunto». Entré en el vestíbulo y consulté los trenes. El siguiente llegaba a Cronsmoor a las 11 menos cuarto. Luego di una vuelta hasta los establos y pedí un carruaje, tras lo cual recorrí el camino de entrada. No cabía duda de que algo extraño había sucedido. La repentina llegada de Vandeleur debía de significar la aclaración definitiva del misterio. Acababa de darme la vuelta en las puertas de la cabaña para esperar el carruaje, cuando el sonido de ruedas y caballos al galope resonó en mis oídos. Las puertas se abrieron de par en par y Vandeleur, con la bragueta abierta, las atravesó a toda velocidad. Antes de que pudiera recuperarme de la sorpresa, ya había bajado del vehículo y estaba a mi lado. Llevaba una pequeña bolsa negra en la mano. «Vine en un tren especial», dijo hablando rápidamente. «No hay tiempo que perder. Venga enseguida. ¿Está bien la señora Shelby?» «¿Qué quiere decir?», respondí. «Claro que sí. ¿Crees que corre peligro?» «Mortal», fue su respuesta. «Ven». Corrimos juntos a la casa. Shelby, que había oído nuestros pasos, salió a recibirnos. «¿Señor Vandeleur?», exclamó. «¿Qué ocurre? ¿Cómo llegó?» «En un tren especial, señor Shelby, y quiero ver a su esposa de inmediato. Será necesario realizar una operación muy sencilla». «¿Operación?», exclamó. «Sí, inmediatamente». Atravesamos el pasillo y llegamos a la salita, donde la señora Shelby estaba ocupada leyendo y contestando cartas. Se levantó de golpe al ver a Vandeleur y lanzó una exclamación de sorpresa. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó. Vandeleur se acercó a ella y le tomó la mano. «No se alarmen», dijo, «porque he venido a tranquilizarlos. Ahora, por favor, escúchenme. Cuando usted visitó a Madame Sarah con su hermana, ¿fueron a ver a un médico?». El color subió a su cara. «Me dolía una muela», respondió. «Fui a verla por eso. Es, como supongo que ya sabe, una dentista maravillosa. Me examinó la muela, vio que había que taparla y le pidió a una asistente, creo que brasileña, que lo hiciera. ¿Y desde entonces su diente ha estado cómodo?». «Sí, perfectamente». «Hizo que le taparan uno a Edith al mismo tiempo. ¿Podría sentarse amablemente y mostrarme cuál fue el diente en el que se colocó la obturación?». Ella así lo hizo. «Es este», dijo, señalando con el dedo a uno de la mandíbula inferior. «¿Qué quiere decir? ¿Pasa algo?». Vandeleur examinó la muela larga y cuidadosamente. Hubo un repentino y rápido movimiento de su mano y un grito agudo de la señora Shelby. Con la destreza de una larga práctica y una muñeca poderosa, había extraído la muela de un tirón. Lo repentino del asunto, por sorprendente que fuera, no fue tan extraño como su siguiente movimiento. «Envíale a la doncella de la señora Shelby», dijo volviéndose hacia su marido. «Luego pasen los dos a la habitación de al lado». Llamaron a la criada. La pobre señora Shelby se había hundido en su silla, aterrorizada y casi desmayada. Un momento después, Shelby se reunió con nosotros en el comedor. «Está bien», dijo Vandeleur. «Cierre la puerta, ¿quiere?». Abrió su maletín negro y sacó varios instrumentos. Con uno de ellos, retiró el obturador del diente. Era bastante blando y se desprendió con facilidad. Luego, sacó un pequeño conejillo de Indias, que me pidió que sostuviera.
Presionó el afilado instrumento contra el diente y, abriendo la boca del animalito, colocó la punta sobre la lengua. El efecto fue instantáneo. La cabecita cayó sobre una de mis manos. El conejillo de Indias estaba muerto. Vandeleur estaba pálido como una sábana. Corrió hacia Shelby y le retorció la mano. «Gracias al cielo», dijo. «Llegué a tiempo, pero por poco. Su esposa está a salvo. Esta obturación apenas habría aguantado 1 hora más. He estado pensando toda la noche en el misterio de la muerte de su cuñada y en cada pequeño detalle de la evidencia sobre cómo pudo administrarse el veneno. De repente, la conciencia de que a ambas hermanas le hubieran obturado los dientes me pareció sorprendente. Como un rayo, la solución me vino a la mente. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de tener razón. Pero aún no puedo explicar por qué a astucia diabólica se pudo concebir y ejecutar semejante plan. El veneno es muy parecido a la hioscina, uno de los peores alcaloides tóxicos conocidos. Tan violento en sus proporciones letales que la cantidad que entraría en un diente causaría una muerte casi instantánea. Se ha mantenido dentro mediante una obturación de gutapercha, que seguramente saldría dentro de 1 mes, probablemente antes, y muy probablemente durante la masticación. La persona moriría inmediatamente o a los pocos minutos, y nadie relacionaría una visita al dentista con una muerte 1 mes después. Lo que siguió puede contarse en pocas palabras. Madame Sarah fue arrestada bajo sospecha. Compareció ante el magistrado, con aspecto inocente y hermoso, y durante su declaración logró desconcertar por completo a aquel perspicaz individuo. No negó nada, pero declaró que el veneno había sido introducido en la muela por uno de los 2 brasileños, que había contratado recientemente para que le ayudaran con su odontología. Poco después, sospechó de estos hombres y los despidió. Creía que estaban contratados por José Aranjo, pero no podía asegurar nada. Así, Madame evitó la condena. Yo estaba seguro de su culpabilidad, pero no existía la menor prueba. 1 mes después, Silva falleció, y Shelby es ahora doblemente millonario. Fin.